Bienvenidos a Salud a Todos, nuestro espacio para hablar con profesionales de la salud sobre diferentes temas relevantes, porque nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Mi nombre es Jimmy Quinde, gerente comercial del Producto Individual Región Costa. Nos acompaña el día de hoy la doctora Joana Granda, médica nutrióloga de profesión. Es graduada en la Facultad de Medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, obteniendo un título de doctora en Medicina y Cirugía, magíster en Nutrición y Alimentación Humana en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente se desempeña como jefe de servicio de área de nutrición en Axis Hospital y como gerente y representante legal de gastroenterología y nutrición en Asociados ICEG. Joana también fue médica nutrióloga en Medical Track Inocense de Hospifuturo Axis y médica nutrióloga del Centro de Gastroenterología de Hospifuturo Axis. Bien, así vamos a dar inicio a este webinar de un excelente tema que a todos nos interesa. Si tienen preguntas, por favor escribirlas en el chat y al finalizar la charla de la doctora, las responderemos. Bienvenido, Joana. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto el poder compartir un poco de mi conocimiento y poder apoyar en lo que se requiera, sobre todo en un tema tan importante como es la nutrición y hábitos saludables. Sigamos, por favor. Bien, vamos a empezar hablando de que la parte nutricional es súper importante y tiene mucho que ver con lo que nosotros comemos, nos alimentamos, porque es diferente la comida a lo que nosotros nos nutrimos. Los alimentos pueden ingresar de cualquier tipo, pero lo importante es aprovechar los nutrientes que tienen los alimentos. Entonces, como ustedes ven aquí, en el lado derecho tenemos una pirámide nutricional, que es la base o el fundamento de nuestra alimentación diaria. Entonces, tenemos como la base principal son los carbohidratos, que equivalen al 50 al 60%, y también están apoyados por lo que son verduras y vegetales, porque una de la parte principal de las verduras y vegetales son justamente los carbohidratos, ¿sí? Tenemos también lo que son proteínas, que dentro de nuestra parte alimentaria equivaldría al 10 o al 15% de lo que consumimos, y las grasas entre el 30 y 40% de lo que nosotros consumimos. Sigamos, por favor. Es importantísimo también hablar sobre los ciclos de vida. No se puede estandarizar un plan nutricional para todas las personas. Siempre los planes nutricionales tienen que estar personalizados. ¿Por qué? Porque va a depender del sexo, de la edad del paciente, del estado fisiológico y también sobre algún tipo de enfermedad que el paciente conlleve. Entonces, por eso es que es importantísimo entablar o enmarcar en qué grupo etario están las personas o a qué grupo pertenecen. Sigamos, por favor. Así. Como ustedes ven en la tablita, tenemos que, de acuerdo al grupo etario, va a ir también el aporte calórico y la actividad que deben realizar las personas, ¿sí? En el primer grupo, que son los lactantes menores, que son menores de 2 años, se promueve, o por lo menos hasta los 6 primeros meses, se promueve la lactancia materna. El preescolar tiene otro tipo de alimentación. El adolescente y el niño hay que manejarlo de una manera muy particular, porque en ellos hay que asumir mucho el tema de aporte proteico para que ellos están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y sobre todo es en este momento donde ellos tienen que alcanzar la mejor reserva alimentaria y de nutrientes para que a partir de los 40 años no empiecen a tener molestias o dificultades. Muchas veces, y en la práctica mía, yo estoy viendo que ya no se presenta a partir de los 40 años, empieza a haber bastantes déficits si no se ha habido un aporte adecuado durante este tiempo, que es el periodo de ventana hasta los 20 años. Desde los 30 años empiezan a tener molestias las personas. Entonces es importantísimo la parte nutricional. Igual en las personas de la tercera edad, a eso se les descuida un poquito, entonces sí es importante también manejarnos adecuadamente la parte nutricional. En mujeres embarazadas y en mujeres que están en periodo de lactancia es igual. Sigamos, por favor. Bien, ¿cuáles son las situaciones de riesgo nutricionales que podemos encontrar en las personas? Entonces, por ejemplo, personas que estén tomando anticonceptivos orales, ¿sí? Personas, ¿por qué? Porque van a alterar nuestros patrones, sobre todo a nivel lipídico, van a aumentar colesterol, van a aumentar triglicéridos, trastornos en la conducta alimentaria, estar muy atentos, hoy por hoy es muy frecuente y más aún con el encierro que estamos pasando. Deporte excesivo, ellos tienen otro tipo de alimentación. Sedentarismo, personas que no hacen ningún tipo de actividad física.
puede ser primero porque no están habituados a hacer actividad física o también por un tema médico, que estén en reposo permanentemente. Seguimiento de dietas no convencionales. En el internet encontramos un montón de dietas y no se hace el seguimiento correcto. Conservar consumo de alcohol, tabaco. Eso afecta también en la parte nutricional, sobre todo aporta con muchos radicales libres y esto hace que se envejezcan más pronto nuestras células, ¿sí? Enfermedades hormonales, dentadura, también es importante los controles orales que se debería hacer. La adolescencia, hábitos dietéticos inadecuados en las adolescentes, en las niñas, en las mujeres, si es que hay abundante sangrados a nivel menstrual. Estrés tiene mucho que ver, la parte emocional tiene mucho que ver con la parte nutricional. Alteraciones del peso y estreñimiento. Sigamos, por favor. Bien, entonces como primer cuadro, como yo les decía, el 50-60% de nuestra alimentación se basa en carbohidratos. Entonces, a mí es importante, me pareció importante indicarles que tenemos dos tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, ¿sí? Entonces, en el cuadro del lado izquierdo vamos a encontrar cuáles son los simples principalmente. Como ejemplo está el azúcar de mesa, miel, leche, maíz, maicena. Y ustedes ven en la tablita del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, está lo que son carbohidratos simples, donde están las bebidas gaseosas, los snacks, los dulces, las galletas. Y eso, como ven una cruz, es lo que menos deberíamos consumir. Pero los carbohidratos complejos, en cambio, son lo que más deberíamos consumir. Y tenemos aquí, por ejemplo, las alcachofas, brócoli, plátanos, patatas, sésamo, manzanas, ¿sí? Los cereales como el pan integral, el fideo integral, pueden ser los cereales tipo muesli, pero siempre y cuando tengan menor concentración de azúcar. Cada gramo de carbohidrato va a aportarnos con 4 calorías. Y la porción de estos en nuestros platos debería ser media taza o un puñado, ¿sí? Sigamos. Vamos con lo que se refiere a las proteínas, que para mi criterio es lo más importante que deberíamos, al menos el alimento uno de los más importantes que deberíamos consumir. Sin embargo, debo acotar que el carbohidrato no debería restringirse 100% de nuestro plan, de nuestros alimentos. Generalmente lo restringen. Cuando queremos hacer una restricción alimentaria, lo que hacen las personas es dejar de consumir arroz, dejar de consumir el pan o le satanizan este tipo de productos. Y en realidad no se debe satanizar porque el carbohidrato es la primera fuente de energía que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el rato que yo estoy hablando, gasto energía y la primera fuente que utilizamos para gastar esta energía es el carbohidrato. Por lo tanto, es súper importante en nuestra dieta normal, ¿sí? Dentro de las proteínas tenemos a los embutidos, queso, granos, leche, mariscos, huevos, ¿sí? Pero los embutidos deberían ser los que menos debemos consumir, ¿sí? Cada gramo de proteína nos va a aportar 4 calorías y el tamaño de estos va a ser el tamaño de la palma de la mano, tanto en grosor, como en ancho. Palma de la mano, sin contar los dedos. Sigamos, por favor. En lo que se refiere a las grasas, tenemos las grasas no saludables y las grasas saludables. Las grasas saludables son las saturadas y las grasas no saludables y las grasas saludables son las insaturadas. Las grasas saludables son generalmente las que provienen de productos animales, ¿sí? Como la manteca de cerdo, tenemos los cueritos, por ejemplo, la piel de la gallina, la piel que crocantitas muchas veces cuando se los cocina, nos gusta saborear eso, pero en cambio no es muy saludable para nuestro cuerpo, ¿sí? Y las insaturadas están relacionadas directamente con lo que se refiere a los productos de origen vegetal, ¿sí? Estos son aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de soya, que son muy recomendables. También tenemos lo que es almendras, macadamias, nueces, el aguacate, que gracias, por suerte en nuestro país tenemos a disposición muy frecuente en nuestra mesa y es un producto que a mí me encanta recomendar porque es cardioprotector. Cada gramo de grasa equivale a 9 calorías. ¿Cuál es la porción? Es una cucharadita de aceite o un tercio de un aguacate o 10 unidades de almendras. Sigamos, por favor. Ustedes van a ver en esta imagen dos fotografías. La primera fotografía es una fotografía muy colorida, que estoy segura que es la que más les llama la atención. Y la segunda fotografía del lado izquierdo es una fotografía con un solo color.
y es la que menos nos llama la atención. Y en realidad en nuestra mesa lo que deberíamos servirnos es así, una fotografía o una ensalada muy colorida para aprovechar todos los nutrientes, sobre todo lo que son vegetales y minerales que se presentan en estos productos, ¿sí? La porción normalmente debe ser una taza o taza y media hasta 2 tazas, ¿sí? Aderezos simples y naturales como puede ser vinagre, puede ser aceite de oliva, puede ser limón, puede ser hasta ciertas frutas como la naranja, la mandarina y sal, ¿sí? Evitar los aderezos externos o comerciales que tenemos en el mercado porque estos vienen con aditivos, preservantes, conservantes que también no favorecen mucho en la parte nutricional para nosotros, ¿sí? Listo. Sigamos, por favor. Las frutas. Las frutas son naturales y existe ya un buen grupo de personas que sí están acostumbrados a comer frutas. Sin embargo, todavía estamos trabajando en el consumo que no se los ha enseñado. No hay personas que no se han acostumbrado a comer frutas y hay que aprovechar porque nosotros en nuestro país tenemos una variedad infinita de frutas. ¿Qué es la ventaja de la fruta? La fruta tiene tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, tiene mucha agua, que es importantísimo el aporte de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no debemos abusar, porque cuando abusamos, lo que hacemos es que la fructosa, porque en sí la fruta tiene un azúcar que se llama fructosa, el exceso de fructosa va a hacer que en nuestro cuerpo se acumule ácido úrico. Este ácido úrico forma cristales en nuestras articulaciones y es justamente el precursor o el incidente de lo que se llama la gota, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea clara de lo que está pasando. Entonces, no hay que abusar y existen ciertas frutas que tienen un índice glicémico, o sea, un nivel de azúcar más alto en relación a otras frutas. ¿Cuáles son estas? Las frutas que tienen más índice glicémico está la chirimoya, está el mango, está la sandía, está el plátano, están las uvas, está la guanábana. Entonces, no estoy diciendo con eso que no debemos consumir eso, sino que más bien la recomendación siempre mía es que si comemos ese día plátano, evitar consumir mangos. Estamos justo en época de mangos y han salido unos mangos deliciosos, ¿sí? Para las personas que nos gusta comer mango, pero no hay que abusar. Entonces, si ese día nos decidimos comer un mango, preferible no comer plátano ese mismo día, ¿sí? Entonces, como recomendación y ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo debe ser la parte nutricional. Sigamos, por favor. Bien, entonces aquí vemos 2 cuadros, como les decía. Lo más bonito de las fotografías o en nuestros mesas, en nuestros platos, es ver muy colorido. Entonces ven, están las proteínas, están los vegetales, están los granos. Por ejemplo, es importantísimo hablar de las leguminosas, como es el frejo, la lenteja, el garbanzo, que tienen un aporte de carbohidratos, pero a su vez también tienen un aporte nutrico, proteico. Entonces, es esto súper fundamental para poder apoyarnos en una buena nutrición, ¿sí? Y no tengamos problemas a posterior. Sigamos, por favor. Bien, el consumo de agua es algo que tenemos que luchar. En la costa ahorita está haciendo mucho calor, entonces por lo tanto ustedes se están hidratando permanentemente, pero en la sierra estamos con mucho frío. Y pensamos erróneamente que al estar con frío no debemos consumir agua y estamos equivocados. Cuando nosotros tenemos sed es porque ya estamos deshidratados. Entonces deberíamos hidratarnos permanentemente. Hay personas que no están acostumbradas a consumir agua per se. Entonces por eso es que yo les puse el ejemplo de las infusiones, que puede ser una infusión es dejar reposar una fruta con algunas hierbas hasta para darle mejor sabor, como la hierbabuena, la menta, se la deja reposar y eso podemos estarnos hidratando permanentemente. Los sueros de hidratación oral son muy buenos, sí, pero por ejemplo, hay en el mercado algunos sueros que utilizan en la área deportiva. Esos sueros no están tan adecuados para hidratarnos como que fuera un vaso de agua, sino esos sueros o esas bebidas energizantes que se llaman principalmente, están diseñadas para personas que hacen deporte extremo. Entonces, no hay que abusar porque tienen exceso de azúcar y también tienen exceso de electrolitos. Por lo tanto, no recomendaría que sea permanente. Más bien vamos por esta sugerencia que es infusiones naturales, que sí se puede encontrar en el internet, sí se puede encontrar infusiones y acostumbrarnos desde pequeñitos a los niños chiquitos
En vez de tomar bebidas azucaradas como gaseosas o jugos naturales, más bien promover a que consuman este tipo de bebidas, ¿sí? Los jugos en sí de frutas tampoco es recomendable consumir porque nosotros al licuar la fruta lo que hacemos es destruir la fibra y lo que consumimos es azúcar, la fructosa de la fruta, ¿sí? Y a esto tenemos la mala costumbre de ponerle azúcar. Entonces estamos haciendo una combinación errada. Entonces más bien promovamos este tipo de situaciones, es mi promoción que yo les daría y la sugerencia que yo les pondría a ustedes para que puedan hidratarse de mejor manera. La recomendación normal es de entre 4 o 6 vasos de agua diarios, ¿sí? Pero esto también va a depender de la edad y del sexo de las personas, ¿sí? También va a depender del clima, de la condición de salud y la parte fisiológica. Sigamos, por favor. Los hábitos saludables también están recomendados la actividad física, ¿sí? Nos hemos visto limitados a hacer actividad física hoy por hoy. Muchas personas viven en departamento, por lo tanto es complicado el hacer actividad física. Hay muchas personas que todavía tienen miedo de salir y poder hacer actividad al aire libre, ¿sí? Por lo tanto, sí se ha complicado. Pero la recomendación de la OMS es 30 minutos diarios 5 veces a la semana o 50 minutos diarios 3 veces por semana. Ejercicios que se recomiendan, ejercicios que sean personales. O sea, por ejemplo, caminata, puede ser tenis, puede ser natación, ¿sí? Por hoy no hay cómo hacer ejercicios en conjunto, como fútbol, vóley, básquet, porque estaríamos expuestos. Sin embargo, la recomendación es tratar de ver la manera de hacer una actividad física en donde uno disipe y salga de la rutina normal que nosotros tenemos. ¿Sí? Si podemos a eso añadirle el evitar, por ejemplo, coger el ascensor y caminar, mucho mejor. ¿Sí? Si podemos ir a comprar el pan lo más cercano, mucho mejor en vez de coger el vehículo. Entonces, aprovechar eso o bicicleta, trata de hacer bicicleta. Sigamos, por favor. Otra cosa importante que a veces no le prestamos atención es las horas de sueño. Los niños tienen que dormir más tiempo. Las personas de la tercera edad es preferible evitar que ellos duerman en la tarde, por ejemplo, porque si no se altera su rutina o su hábito de sueño en la noche, ¿sí? En ellos también o en algunas personas se recomienda no consumir líquidos antes de las 7 de la noche, porque si no, durante la noche se levantan, eh, van a hacer, pues principalmente orinan, ¿sí? Y se les corta el sueño. Entonces no descansan adecuadamente y es importante tener un descanso adecuado, ¿sí? En las personas adultas la recomendación es entre 6 hasta 9 horas de sueño diario que deberíamos tener, porque con un sueño adecuado vamos a tener una muy buena concentración, un buen estado de ánimo, menos cansancio, menos agotamiento, menos fatiga, ¿sí? Y también va a incidir en el tema digestivo y en la parte alimentaria. Seguro que sí, porque se ha visto que personas que tienen alteración del sueño van a tener una alta incidencia de obesidad o sobrepeso. Sigamos, por favor. Bien. Entonces, quise también poner en acápite algunas enfermedades crónicas y sobre todo la enfermedad más crónica que tenemos hoy por hoy es la obesidad y sobrepeso, ¿sí? Esta enfermedad de obesidad y sobrepeso también se va acompañada de otras enfermedades crónicas o enfermedades que están acarreando muchos problemas a nivel personal y hasta a nivel familiar, como es enfermedades del corazón, enfermedades de colesterol, triglicéridos, problemas de presión alta, problemas de glucosa, cáncer, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer renal, está relacionado con el tema de la mala alimentación. Problemas de concentración, demencia también se ha visto y síndrome de ovario poliquístico. Sigamos, por favor. El índice de masa corporal es un parámetro que nos ayuda a nosotros a establecer si el paciente tiene un peso bajo, un peso adecuado o un sobrepeso u obesidad. Este parámetro vamos a ir marcando en la relación peso-talla. ¿Sí? Es el peso dividido para la talla al cuadrado. Hablar de una persona con bajo peso es hablar de una persona que tiene un índice de masa corporal de 18. ¿Sí? Hablar de una persona con peso normal es hablar de un índice de masa corporal entre más de 18, menos de 25. Sobrepeso, más de 25 hasta menos 30. Obesidad, más de 30 y ahí hay algunos grados, ¿sí? Y hablar de obesidad mórbida es más de 40. Esta obesidad mórbida ya nos trae muchos problemas y per se la obesidad mórbida puede ocasionar la muerte al paciente. Sigamos, por favor.
Entonces aquí ven más explícito en imágenes para que ustedes puedan entender que una obesidad mórbida es una situación muy grave. El paciente hasta puede verse limitado a, se corta su independencia, ¿sí? Generalmente corta su independencia. También es muy estigmatizado, afecta mucho su autoestima. Entonces, hay que tener precaución y en el sobrepeso también se puede ver afectada esta situación. Sigamos, por favor. ¿Cómo saber si tengo sobrepeso o obesidad? Es muy fácil. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que llegan y aparentemente están muy delgados, pero el rato que yo les subo a mi balanza, yo tengo una balanza que me permite identificar cuánta cantidad de grasa tiene en su cuerpo, porcentaje graso, y a veces tienen bien alto, ¿no? Hablar de un porcentaje graso alto es hablar de una persona con más de 28 en mujeres y más de 20 en varones, ¿sí? Entonces tienen 43, tienen 54% de grasa corporal. Y haciendo ejercicio y haciendo un buen plan nutricional, ellos van disminuyendo paulatinamente. No es una baja tan rápida, no se consigue tan rápido como, por ejemplo, la baja de peso. La baja de porcentaje graso a veces se demora un poquito, ¿sí? Entonces, aquí tengo un marcador también importantísimo, por ejemplo, en hombres, el perímetro abdominal, medirnos la cintura, ¿sí? Y esto nos da que debe ser máximo en varones más de 90 máximo y de mujeres máximo 80. Sigamos, por favor. Esta es una diapositiva que me gusta mucho para que ustedes puedan identificarse por colores y qué beneficios tenemos al consumir cierto tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el rojo, ¿sí? El rojo, por ejemplo, nos va a dar el tema cardiovascular, si es que está el colesterol bajo, va a bajarnos el colesterol, proteger la piel, regenerador celular, previene el cáncer, recuerden que tiene muchos antioxidantes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos malos hábitos, por ejemplo, como es el alcohol, tabaco, también lo que hacemos es acumular radicales libres. Entonces, los antioxidantes van a contrarrestar estos radicales libres, ¿sí? El amarillo va a mantener nuestro colesterol bajo, es cardiosaludable, participa en las articulaciones, protección ocular, previene cáncer. Hay que tomar precaución en esto porque cuando consumimos muchos productos naranjas o amarillos, también tienen un exceso de vitamina A, o sea, son ricos en vitamina A, pero si nos excedemos de esto, esta vitamina A puede llegar a ser tóxica en nuestro cuerpo. El blanco, el blanco se relaciona mucho con el tema cerebral, entonces participa mucho en el tema nervioso, pero también el sistema inmunológico, protección del estómago, colesterol bajo, cardio saludable, intestinos sanos, ¿sí? El color morado, vamos a participar en lo que es el cardio saludable, colesterol bajo, mejora la memoria, es un regenerador celular y protege el sistema urogenital. Y el verde, como les decía, es una protección del estómago. El verde está relacionado con la sangre, también el sistema inmunológico, protección ocular y articulaciones. Sigamos, por favor. Este plato es un plato que nosotros le llamamos el plato saludable. Es el plato que más o menos debemos tener una idea en nuestra mesa, cómo debemos presentar los alimentos y la cantidad que debemos presentar. Entonces les hago un recuerdo. Yo les decía que los cereales debe ser el tamaño de un puño, ¿sí? Media taza, ¿sí? La proteína debe ser el tamaño de la palma de la mano, tanto en grosor como en ancho. Entonces ahí está la mitad del plato. La otra parte tiene que estar relacionada con lo que se refiere a vegetales, principalmente en la ensalada, donde debe ir marcado más o menos una taza, taza y media, pero lo más combinada posible con aderezos naturales, acompañado de agua, y podemos ponerle un aceite saludable, un aceite de oliva, principalmente, pues mientras más virgen seas, mejor, o sea, si es extra virgen es mucho mejor, ¿sí? Puede ser aguacate, acompañar de aguacate, puede ser aceitunas también, aceitunas cuántas, unas 10 aceitunas, ¿sí? Y esto acompañar con un vaso de agua, ¿sí? La recomendación también es importantísimo empezar por las proteínas siempre, luego los vegetales y al final el carbohidrato. Entonces, esa es la recomendación de cómo debemos servirnos nuestros alimentos. Sigamos, por favor. Estos son ejemplos de desayunos. Tenemos un desayunos saludables. Hay diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, me he tocado pacientes, personas que me dicen, doctora, pero yo en el desayuno sí me sirvo arroz. No hay problema. O sea, mantengamos la porción que es media taza de arroz, acompañada de una proteína. A mí el huevo me encanta introducirle en el tema de desayunos porque es una proteína de muy alto nivel energético y sobre todo en niños me va estupendamente bien. Personas que tengan un déficit de músculo en su cuerpo que se llama sarcopenia,
también me va bastante bien para recuperación de músculo, ¿sí? Entonces el huevo en la mañana estaría bien, la preparación preferible que sea cocido tibio, si quieren hacerlo frito con una mínima cantidad de aceite, ¿sí? El carbohidrato es importante. Yo sí soy pro leche, me encanta recomendar la leche, no hay ningún problema con la leche, a menos tengo un aporte extra de proteína y la fruta, ¿sí? Pero no jugos, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden ver un ejemplo, no hay problema que me digan, por ejemplo, el verde, a mí el verde me encanta introducir en el desayuno, como pueden ser unas torrejas de verde, la yuca también podría ser. Entonces tenemos algunas alternativas en nuestro país. Sigamos, por favor. El almuerzo, como ustedes ven, puede ser un almuerzo variado, puede ser un almuerzo caliente, puede ser un almuerzo, una ensalada, por ejemplo, caliente, una ensalada fría, ¿sí? Aquí ustedes ven, está el huevo también. No recomendaría yo más de un huevo al día si es que consumimos en verdad, a no ser que sean deportistas, en ellos sí se puede recomendar un poco más. En los niños también podría ser, no hay problema siempre y cuando no tengan ningún trastorno de hiperglicemia, porque sí hay pacientes que tienen hiperglicemia, hasta hiperlipidemia en niños, entonces hay que tener mucha precaución en eso, pero sí tiene que haber proteína, carbohidrato, los vegetales y la grasa. Sigamos. Un snack, como por ejemplo el canguil, unos sándwiches ligeros, puede ser estos vegetales acompañados de alguna salsita especial, con unas galletas que no sean muy saladas y que tampoco sean muy grasosas, ¿sí? Pueden ser unas tostadas también, puede ser también almendras, si queremos ponerle podemos utilizar pampita también. Por ejemplo, en la noche va bien el pampita, va bien las tortillas de mexicanas, como hacerles como un tipo wrap. Sigamos, por favor. Aquí, por ejemplo, aquí ven un wrap con trocitos de pollo mechado, puede ser atún. Entonces, sí hay variación en los alimentos, pero sí es importante que mientras más coloridas sea, como yo les he presentado, todas las imágenes son coloridas, no son de un solo color, para que no sea monótono. Y en los niños hay que manejarnos lo más colorido posible. En los niños una recomendación es no mezclar la ensalada dentro del mismo plato, porque a los niños no les gusta ver mezclada la comida primero. Y segundo, no les gusta que se riegue el aderezo en la comida. O sea, por ejemplo, un arroz con limón no les gusta generalmente. Entonces, tratemos de presentar en un plato e ir de poco a poco. Hay niños que no están acostumbrados a comer ensalada. Entonces, a veces yo a los papis les instruyo y les digo que eso no es negociable y hay que enseñarles a los niños a comer de todo y probar de todo. Empecemos con unas 3 cucharadas de ensalada, de poco a poco podemos llegar hasta más o menos la taza y media o 2 tazas de ensalada que recomienda. Sigamos. Ya. Ejercítate para ser sana, no flaca. Aliméntate para nutrir tu cuerpo. Y siempre ignora los comentarios destructivos y abusivos acerca de los cuerpos imperfectos. Sigamos. La salud es como el dinero. Nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos. Sí, es Josh Billings. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En este momento vamos a dar espacio para que puedan realizar sus preguntas, que vamos a tener en un minuto para que estas puedan ser respondidas. Ya tenemos preguntas, doctora, y voy a realizarla y usted, por favor, nos ayuda respondiendo. ¿Cómo bajar los triglicéridos cuando están muy altos? Nos pregunta. Ya. Cuando tenemos un valor menor de 300, con un buen plan nutricional, con un plan de ejercicios, ¿sí? Sueño y agua, el paciente, siendo bien controlado por el profesional, lo logra hacer más o menos en unos 3 meses se ve efecto, pero siempre y cuando sea disciplinado. Pero si es más de 300, lamentablemente el paciente tiene que utilizar medicación para disminuir los triglicéridos, ¿sí? Entonces eso ya sale del alcance porque por más que se quiera, a no ser que sea una persona súper disciplinada, sí lo podría lograr, pero se demora más el proceso y el tema es que los triglicéridos en exceso acumulan colesterol y ese colesterol lo que hace es transformarse en placa de ateroma dentro de la arteria y conllevaría a un mayor riesgo de infarto. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las horas más adecuadas para las comidas? Muchas veces tenemos el error de establecernos fijamente una hora. O sea, por ejemplo, 7 de la mañana desayuno, 2 de la tarde almuerzo,
7 de la noche el meriendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se puede cumplir estos horarios. Entonces yo siempre digo que debemos tener una franja de horario de 2 horas. Lo que sí se recomienda es no pasarse del desayuno de las 9 de la mañana, el almuerzo no de las 3 de la tarde y la merienda pasada a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en la noche, lo que hacemos es comer e inmediatamente irnos a dormir. Entonces sí debemos tener un tiempito para gastar energía y que nos permita quemar un poquito más de calorías y así controlar mejor nuestro balance energético. Ingesta, aporte. Ingesta y gasto. Ujú. Gracias, doctora. Otra pregunta más. Hoy tenemos muchas preguntas, ¿eh? Nos dicen, por favor, yo hago ayuno intermitente de 18 a 6. Imagino cada 18 horas. 18 horas. Ajá. Ujú. Pero sigo con prediabetes y resistencia a la insulina. ¿Qué debo hacer, por favor? Ya. Bueno, estos ayunos intermitentes han cogido como moda y realmente no es tan recomendado hacerlo mucho tiempo, ¿sí? Esto lo hacían muchos, lo hacen los deportistas, ¿sí? En el caso de una persona con glucosa elevada o con diabetes e insulinoresistencia, el paciente debe ser manejado de otra manera, ¿ya? De acuerdo a mi experiencia, yo lo hago en cambio comiendo varias veces al día en porciones más pequeñitas. Y esto controla mejor el tema de insulina y de glucosa. ¿Sí? Eso. Gracias, doctora. ¿Es recomendable comer huevo todos los días en el desayuno? Como yo les expliqué, a mí me encanta el huevo, el tema del aporte energético que tiene, el aporte proteico que tiene. En niños yo recomiendo todos los días, ¿sí? Es una proteína de un nivel proteico excelente. Y es más, si yo veo pacientes, muchas veces hay pacientes que son obesos y que tienen sarcopenia, lo que les decía, baja nivel de músculo en su cuerpo. Entonces, para poder restablecer y restaurar ese nivel de músculo en el cuerpo, porque lo que hace al perder masa muscular, empezamos a sentirnos débiles, fatigados, cansados. Por ejemplo, si estamos parados en el banco haciendo fila para sacar dinero, enseguida nos cansamos y empezamos con los pies inquietos, con las piernas y estamos moviéndonos. Y es porque no tenemos suficiente cantidad de músculo en nuestras piernas. Entonces, una manera de recuperar, yo sí recomiendo el huevo, pero la manera de presentación puede ser tibio, duro, o como decía, con una pizca de aceite preparado. Sin mucha sal. Es preferible también consumir el huevo al sabor natural y no añadirle sal, porque la sal también hace que nuestro cuerpo venga a retener líquidos. Entonces, esa es una situación. Así que si la persona está consciente de comerse un huevo diario, la manera como le estoy recomendando, yo no le vería problema. Muy bien, doctora. ¿Qué valor calórico tendría una sopa? Y si comer arroz se duplicaría las calorías. Indíqueme, por favor, o debo comer un solo plato. Ya. Esa es otra pregunta. Cuando yo recomiendo es, la sopa está dentro del grupo de los carbohidratos. Y si en el segundo plato hay un arroz, entonces es más o menos como acompañar arroz con papas fritas o arroz con papas o arroz con fideo. Entonces debemos escoger. Es muy drástico decir, por ejemplo, a una persona, no vuelva a comer sopa, pero si a esa persona le gusta y disfruta de la sopa, lo importante es jugar y negociar con el paciente. Entonces decir, a ver, por ejemplo, tú vas a consumir sopa en la noche, por ejemplo, déjale la sopa porque es más ligera, ¿sí? Para la noche. Y en la hora del almuerzo que coma un buen plato de segundo, ¿sí? Porque el aporte calórico de una sopa, más que nada, las sopas de nuestro país se preparan en caldo de carne. Y al nosotros preparar caldo de carne, lo que estamos preparando es una alta concentración de grasas. Entonces viene a ser un agua de grasa, ¿sí? Entonces el aporte, el valor nutritivo de esa sopa no es tan saludable que digamos. Pero tampoco se puede prescindir porque hay personas que disfrutan y gustan de la sopa y sopas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un repe. Un repe lojano es una preparación que viene con queso, con verde, con alberja, ¿sí? Con leche, con algunas hierbitas, y es muy sabroso. A mí me encanta, ¿sí? Pero el tema es que es mucho carbohidrato, porque no se puede poner un solo, por ejemplo, para preparar, normalmente la porción de verde es la mitad de un verde, pero para hacer una sopa de repe no se puede hacer con medio verde, se necesita más concentración. Entonces hay que tener precaución en eso de cuánto estamos utilizando de las porciones de carbohidratos en nuestra preparación de alimentos. Otra pregunta, doctora. Con pólipo en la vesícula, ¿qué tipo de alimentación es recomendable? En este caso, ¿se puede comer grasas saludables o aceite de oliva?
Sí, las grasas están recomendadas. El tema son las grasas no saturadas y hay que tener precaución porque esos pólipos generalmente se malignizan rápido. Entonces hay que hacer controles adecuados para que no haya un tema de un momento de una obstrucción a nivel de la vía biliar, ¿sí? Que son temas muy urgentes y de emergencia porque una obstrucción puede llevarle a la muerte al paciente. Entonces, el paciente puede consumir pero porciones pequeñas, o sea, más o menos yo recomiendo entre una o dos porciones per se, a pesar de que estaba diciéndoles que son entre el 40 y 50% de la comida que comemos. Sin embargo, el aporte calórico por cada gramo de grasa es bien alto. Ok. ¿Es recomendable dejar por completo el azúcar y la sal? ¿O cómo No, podría dejar de consumir sin consecuencias a mi organismo? ya. El azúcar, pues sí se puede dejar de consumir, ¿sí? El azúcar, porque usted lo puede reemplazar con el azúcar de las frutas, ¿sí? Entonces eso estaríamos bien. La leche también tiene un tipo de azúcar, ¿sí? Pero la sal no. La sal no se puede dejar de consumir 100% porque nuestro cuerpo necesita de sodio. Y puede haber unas hiponatremias y desestabilizan nuestro cuerpo y nos pueden llevar a problemas muy serios, como por ejemplo puede haber sin motivo o razón náuseas, vómitos, dolores de cabeza y no saber por qué pasa, porque la funcionalidad, el músculo como materia prima le tiene a la proteína, pero también para que esos canales funcionen en lo que se refiere a fuerza, necesitan sodio. Es parte fundamental de la sal. Entonces hay que tener mucha precaución en eso. ¿Lo de stevia es recomendable, Sí, doctora? sí, yo sí recomiendo stevia, más bien ahí le recomiendo stevia. El tema es la adaptación al sabor, ¿sí? El azúcar que nosotros tenemos en mesa es un sabor que ya nos hemos acostumbrado. El stevia tiene un sabor amargo, como muchos quejan. Yo ya me he adaptado. También tenemos en el mercado edulcorantes artificiales, porque el stevia viene a ser un edulcorante natural. Edulcorantes artificiales como es la sacralosa, la sucralosa, la aspartame, tenemos estos productos, en cambio, como son artificiales, tienen mejor sabor. Pero a la larga, la corta, por ejemplo, el aspartame en exceso, hablando de más 6 sobres en el día, porque si les digo que causa cáncer, yo no vuelvo a consumir aspartame. Pero si consumimos más de 6 sobres, sí puede llevar a aumentar el riesgo de producir cáncer. ¿Sí? Entonces, sí, eso es una muy buena recomendación. A veces también yo recomiendo, por ejemplo, no se adaptan el azúcar morena. Mientras más blanca es el azúcar, más refinada, más dañina. Mientras menos blanca es el azúcar, menos dañina. Está la panela. Pero en cambio, si tenemos personas que tienen ya diabetes, que tienen insulinoresistencia, es preferible que bajen el consumo de azúcar y lo hagan de manera más natural. Otra pregunta, ¿cuando da mareo es mala alimentación o exceso de grasa? Puede haber muchas causas del mareo. El mareo hasta puede ser por parásitos. ¿Sí? Entonces, puede haber un trastorno a nivel cerebral. Entonces, hay que indagar un poquito con exámenes de laboratorio para saber si es que es un tema de glucosa, si es un tema de colesterol, triglicéridos. Y si vemos que los parámetros están alterados, entonces correlacionamos con eso, pero puede ser también, por ejemplo, un tema de anemia, el mareo, ¿sí? O en personas mayores de la tercera edad, generalmente cuando se levantan muy pronto, muy bruscamente, ¿sí? Puede proveer una alteración a nivel de presión de vasos y eso puede ocasionarle también un mareo y hasta desmayos. Personas con problemas de tiroides, ¿es necesario tener una alimentación diferente? Sí hay que controlar, porque existen alimentos como por ejemplo la yuca, ¿sí? El camote, que tienen exceso de yodo y hay que buscar, hay alimentos que tienen exceso de yodo. Entonces, con esas personas hay que tener una precaución de cómo alimentarse. Otra. El paciente hipotiroideo, por ejemplo, los que tienen bajo nivel en las funcionalidades de tiroides, generalmente presentan estreñimiento. Entonces, personas tienen que consumir muchísima fibra para aliviar su estreñimiento. También tienen problemas de somnolencia, o sea, son más cansados, tienen mucho sueño, entonces sí es un manejo especial, pero tampoco es nada que pueda no controlarse, ¿no? Entonces, sí, estimular mucho el tema de actividad física para que ese metabolismo que está ya lento per se, podemos activarle un poquito más. ¿Sí? Y más aún, por ejemplo, si estas personas ya entran a la menopausia, se enlentece aún más, entonces hay que manejarlo de manera correcta. ¿Las frutas pueden causar grasa abdominal?
El exceso de azúcar en las frutas, como yo le decía, también está relacionado con el ácido úrico, pero en exceso también podría ocasionar, más que grasa abdominal, es el aumentar de los triglicéridos por el tipo de azúcar que tiene. Doctora, excelentes temas, ¿no? Excelentes preguntas también que el día de hoy eh, nuestras personas invitadas nos han hecho el día de hoy y doctora, muchas gracias. Creo que hemos tenido una tarde increíble con un tema súper importante e interesante para la salud de cada uno de nosotros. Quisiéramos agradecer a todos los asistentes y recuerden que en Saluxa nuestro trabajo es ocuparnos de la salud de nuestros clientes y abrimos estos espacios para solucionar siempre sus inquietudes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes también.